Ya, ¿qué tal amigas, amigos, amigues de Galáctica? Bienvenidos a esto, a las entrevistas galácticas. Fortalecimiento cívico en su máxima expresión, como siempre, conversando con nuestra gente del territorio, la identidad, como para fortalecer diálogos y conversaciones honestas, como siempre decimos acá en Radio Galáctica y también en Galáctica Media. Como es habitual, usted nos puede seguir a través de las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en el canal de Twitter, en el canal de Twitch y también en lo nuevo, en la aplicación de Radio Galáctica, donde usted a través de su teléfono, de su Android o iPhone, dependiendo de su sistema operativo, digita Radio Galáctica y nos puede llevar en la comunicación móvil, en la aplicación, exactamente. Ahí nos puede ver, puede escuchar la radio, puede ver el canal digital y también puede informarse de las noticias que tiene en la provincia de San Antonio y a nivel regional y nacional, como es a través de www.galacticamedia.cl. En el día de hoy vamos a hablar sobre la identidad, sobre la historia y también sobre el júbilo, esta palabra tan hermosa, pero tanto terror que da en el momento de llegar al júbilo en nuestro país, porque sabemos que las pensiones no alcanzan, sabemos que el bolsillo no llega a fin de mes y es ahí donde también queremos ahondar, porque en el día de hoy vamos a conversar junto a un profesor que ha dejado su vida y su alma en el aula, exactamente, y para eso queremos conversar junto al profesor que está junto a nosotros, el señor, mira, aquí le vamos a colocar todo lo que refiere a la información correspondiente. El señor Ángel Parra Sepúlveda, que está junto a nosotros. Vamos a hablar de la historia, vamos a hablar de la docencia y muchas cosas más. Profesor, ¿cómo está? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo se encuentra el profesor? Buenas tardes, don Alfredo. Aquí estamos bien, me siento bien estable, gracias. Eso es importante, profesor. Sabemos también, hay que decir que el profesor tiene 80 años, tiene un problema en el oído y estamos haciendo todos los ajustes para que esté a la altura de las condiciones técnicas también y que no tengamos ningún problema entre la conversación para que también sea fluida y primero que nada agradecer su visita, profesor, y empezar de lleno a conversar en esta grata conversación sobre lo importante que refiere la docencia. Don Ángel, ¿cuándo empieza el sentimiento de querer ser profesor o querer mirar hacia la docencia como el oficio, la profesión que quiero desarrollar en la vida? Bueno, yo siempre desde que era estudiante de enseñanza media me gustaba la historia, las ciencias sociales, la geografía, y mi intención era ser médico o docente, pero primero la docencia, porque siempre me gustó investigar, leer libros, las ciencias sociales, la historia. De tal manera que postulé al Ministerio de Educación, logré quedar y como profesor ayudante me destinaron acá al puerto de San Antonio con 2 horas de clase de ciencias sociales e históricas. Eso fue el 15 de septiembre de 1971, llegué el 16 acá a laborar, del 71 de septiembre, y a un edificio vetusto, una casona vieja, que era el Instituto Comercial de San Antonio. El famoso conocido Liceo Comercial, el INCO, conocido actualmente. Claro, venía destinado con 12 horas de profesor ayudante, jefe de gabinete de ciencias. Posteriormente, con el pronunciamiento militar, al director se le nombra, o sea, al profesor que tenía el horario completo de clases, se le nombra director del colegio, de tal manera que yo asumí las 26 horas que tenía él de historia y geografía, horario completo. Y ahí me empecé a consolidar con todos los cursos de primero a cuarto medio. Con el tiempo llegó a haber un quinto medio de complementación. Y tuve suerte de tener unas buenas generaciones de alumnos, excelentes, todos respetuosos. Los jóvenes muy caballeros, las mujeres igual muy damas,
Los apoderados preocupados de ellos, aunque eran ya jóvenes, adolescentes, igual se preocupaban de ellos. Tuve muy buena suerte y contento de mi profesión. Esa es la idea, poder conversar la historia del profesor Ángel Parra Sepúlveda. Profesor, usted es titulado en docencia de Historia y Geografía, pero también tiene magíster. Cuéntanos también sobre su currículum, por favor. Su historia y el currículum de sus estudios, profesor. Ya, después que me titulé de profesor, antes no se hacía la licenciatura como ahora todos juntos, se hacía aparte. Me recibí de profesor de educación básica con especialidad en Historia y Geografía en la Universidad de Playa Ancha. Luego hice la licenciatura en Educación, mención jefatura de curso, Universidad Católica del Norte, a semi-distancia, ya que ellos tenían una sucursal acá, en el Colegio María Auxiliadora de Viña del Mar. Entonces ahí asistía yo los días sábados a completar los estudios, 2 años. Luego hice la magíster en educación, con mención en gestión educacional y planificación, en la Universidad de Portales, donde salí egresado después de 2 años. También esa semidistancia, vía online y presencial los días sábados. Estamos junto al profesor Ángel Parra Sepúlveda, bonito nombre dirían los músicos por ahí, como Ángel Parra Trío, un gran, y de la familia Parra también, grandes de la música. Profesor docente de acá de San Antonio, llegado ya de los años 60, el Instituto Comercial ha sido su casa dentro de lo que refiere a la docencia, y también ahí queremos llegar a lo que refiere el área chica de lo que refiere el trabajo, profesor. ¿Cuáles son los sabores que tiene usted, que le deja el trabajo de la docencia? Bueno, la teoría histórica de los profesores tuvo su origen a partir de la dictación de un decreto número 3551 del 2 de enero del 1981. Claro, sí, estamos claros. Esa es la deuda histórica, pero los sabores de la educación dentro de su trabajo, dentro de esta grande trayectoria que tiene, ¿cuáles son los sabores que le deja, los recuerdos que le deja la docencia, el aula, por ejemplo, antes de llegar a este gran tema como es la deuda histórica, profesor? Ya, el sabor que me deja es muy bueno, buenos recuerdos, como contaba, tuve muy buenos alumnos, una generación distinta a la de ahora. Se respetaba a los profesores, alumnos de adolescentes mayores ya, mucho respeto con los profesores, los abogados igual, respetaban mucho, se preocupaban de los jóvenes, ellos siempre buen rendimiento académico, también respetuosos, uno entraba a la sala, se paraban por los días, por las tardes, los recreos igual, ningún problema, siempre muy contento y orgulloso de esa generación de alumnos. Es la idea poder conversar, estas conversaciones tan íntimas, tan personales, donde queremos ahondar la historia del profesor Ángel Parra Sepúlveda, un profesor que está ligado al Instituto Comercial, más de 40 años en la aula, y la idea es esto, poder ser conversaciones bastante humanas, donde usted, vecina y vecino, pueda identificar a la gente de nuestro territorio y decir, wow, aquí está el profesor. Sí, es la idea, poder llegar a esto. Dentro de estos sabores, hablamos un poco de la historia, de todos sus títulos, magíster que tiene profesor, y también hablamos del sabor que tiene, como usted dice muy bien, los alumnos antiguamente bastante educados, con el respeto, obviamente, hacia el docente. Y viene pasando los años y llegamos a una etapa que generalmente actualmente los profesores le hacen el quite, como es la hora del júbilo, la hora de poder jubilarse. ¿Por qué le hacen el quite? Porque sabemos que las pensiones son complejas, para no decir mezquinas.
La pregunta es, ¿cómo vive un profesor jubilado actualmente, profesor? Bueno, la situación de los profesores jubilados actualmente es muy difícil, debido a las bajas pensiones, todo producto de un sistema que hubo y que hay actualmente de la AFP, digamos, que mermó las pensiones. Hubo mucho desmedro desde que se crearon la AFP, menos imposiciones, las ganancias van para los accionistas, para los dueños de la AFP, las pérdidas las cargamos los imponentes, las asumíamos los imponentes, de tal manera que las pensiones fueron disminuyendo, se fueron mermando, no como el sistema antiguo que uno percibía más o menos el 80% del sueldo en actividad. Exacto. Ahora recibe la cuarta parte, prácticamente. Yo cuando me retiré ganaba con los millones de pesos mensuales. Perfecto. Hace 13 años atrás. La pensión me significa en estos momentos 800.000 pesos. Mi pensión autofinanciada. Que es lo que uno ha impuesto durante 47 años. Entonces es muy mínimo lo que gana. Entonces estamos haciendo una demanda por la deuda histórica porque las pensiones no nos alcanzan, todos estamos adultos mayores ya, de mucha edad, con múltiples enfermedades crónicas de base, y entonces todo caro, pero todos los gobiernos han hecho oídos sordos. Los gobiernos, desde que asumió la democracia, entre comillas, no se han preocupado nunca de los profesores pensionados. Exactamente, y es ahí son estos temas porque con el respeto y con la confianza obviamente le pregunto sobre las pensiones, porque el tema en Chile generalmente se toca cuando llega el momento de jubilar, cuando llega el momento de presentarse a la hora del retiro, y el retiro viene con un dolor importante económico, o sea, desde ganar 1 millón de pesos, inclusive hay profesores que ganan ahora actualmente más de 1 millón de pesos, y bajar a 1/3 de lo que refiere el sueldo es un cambio de vida muy radical, más aún teniendo, como usted lo menciona muy bien, profesor, enfermedades que van asociadas también al gasto del cuerpo, al gasto de la vida, la hipertensión, usted me decía que también tiene problemas en las carótidas, y eso también encarece el costo de vida diario. ¿Cómo se sobrevive, profesor, con un sistema tan miserable para vivir actualmente? ¿Cómo vive con la jubilación, profesor? Bueno, se vive mal, muy mal, porque alcanza para llegar a fin de mes con las jubilaciones. Caso mío, mi señora también es profesora, pensionada, y con las 2 pensiones no nos alcanza. Tenemos que estar recurriendo a los hijos, la ayuda a los hijos que afortunadamente nos apoyan, si no estaríamos en situación prácticamente de calle. Bastante, y es bastante complejo en ese sentido, y ahí queremos llegar al tema muy importante, porque usted tiene información importantísima, porque hay una deuda, la deuda histórica de los profesores que actualmente se encuentran en paro los profesores por esto, una de las peticiones son la deuda histórica, ya que el gobierno lo colocó dentro de su programa de gobierno, valga la redundancia, en las prioridades a resolver, a solucionar la deuda histórica. Hablemos un poco de la deuda histórica, profesor. Por ejemplo, en el caso suyo, ¿cuánto acumula esta deuda histórica y cuándo empieza esta deuda histórica? ¿Cuándo se empieza a hablar de esta deuda histórica para que la gente tenga una cronología en el tiempo? ¿Cuándo empieza la deuda histórica, profesor? Ya, el origen de la deuda histórica comienza con la dictación del decreto 8551 del 2 de enero de 1981, que dice que da un aumento de un bono a todos los funcionarios públicos de Chile,
incluidas Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, PDI, todos los ministerios, a todos los funcionarios públicos le da un aumento de un bono imponible que va a ser pagado en 4 años, el año 1981, 82, 83 y 84. El caso de la carrera docente a los profesores le correspondía el 90% a los profesores titulados y a los directivos docentes, le hace directores, inspectores generales, jefes técnicos y profesores permanentes total 90% titulados. A los no titulados el 50%. También ellos pagado en 4 años. El primer año se iba a pagar el 10%, el 81%. El 82 se iba a llegar al 25% del aumento del 90%. El 83 al 50% y el 84 al 100% del 90%, o del 50% en el caso de los no titulados. Ahora, ¿qué pasa? Tras cartón, el año 1981 comienzan los traspasos en las municipalidades y se desconoce este pago, no se sigue pagando, se alcanzó a pagar el 10% solamente en el caso de San Antonio en 1981. Desde 1982 al 84 no se pagó más, el 90%, no se llegó nunca al 90%. De tal manera que se nos debe el 80% de los titulados y el 45% de los no titulados. Este aumento también le correspondería a lo que se llaman ahora los asistentes de la educación, pero tampoco ellos no han reclamado porque tienen otro gremio de parte. A ellos les correspondía el 50%. Y este aumento era solo para todos los funcionarios públicos que estuvieron en funciones al 31 de diciembre de 1980, en calidad de contrata o de planta. La planta eran los titulares, la contrata se llamaban años de tiempo interino, que eran con fecha de término. O sea, un profesor empezaba el 1 de marzo, terminaba el 31 de diciembre y hasta ahí llegaba. Ese era interino o contrata. Y a él se le renovaba el contrato de nuevo a contar de marzo. En enero y febrero las vacaciones no se les pagaba. Y a veces no se les renovaba, quedaban cesantes. Los de planta no teníamos problemas. Esta deuda, después con el tiempo, se fue presentando, no se pagó con los años. Después, una vez que llegó la democracia, supusimos nosotros que se podría buscar un acuerdo, nunca llegó en todos los distintos gobiernos. Voy a dar un ejemplo que esta deuda se puede pagar. En la comuna de Concepción, el año 2000, 20 años después casi de originada la deuda, la alcaldesa de la época, Jacqueline Van Riesenberger, que después fue intendente regional y senadora de la República, fue demandada por los profesores de la comuna de Concepción por el no pago de la deuda histórica, aunque ella no tenía arte ni parte, ella era la sostenedora, no era la que originó la deuda, pero como era sostenedora, tuvo que asumir. La demanda le hicieron los profesores ante la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. Estas cortes decidieron que la deuda existía y que tenía que pagarla la alcaldesa, y si no se pagaba, le iban a embargar los bienes municipales y hizo pena de encarcelarla también. Ante esto, la alcaldesa recurrió al gobierno central, vino a hablar con el ministro de Educación de la época, la ministra de Hacienda, las autoridades, se consiguieron un préstamo con Banco Estado por 1.500 millones de pesos al gobierno y se pagó la deuda histórica en Concepción. ¿Qué significa eso? Que la deuda existe, que no está prescrita. Y en base a eso se han efectuado cientos de reclamos, hubo hasta una demanda internacional ante la Corte Internacional de Derechos Humanos que hicieron 848 profesores, se demoró 6 años en la Corte en resolver,
resolvió y determinó que el gobierno tiene que pagarle a esos profesores la deuda en 4 años, pero a ellos se les va a pagar la deuda completa, que son muchos millones. Claro. La deuda, en caso, por ejemplo, particular de un profesor, se le debe 250.000 pesos mensuales, multiplíquenlo por un año, 12 meses, multiplíquenlo por todos los años que le deben, son varios millones de pesos. Un profesor con 30 años se le deben como 90 millones de pesos prácticamente. Más intereses y reajustes. Mucha la deuda que tienen con los profesores, y en ese sentido, profesor, ¿usted cómo ve este tema? ¿Cree que llegue a tener solución esta deuda histórica? ¿Cree que pueda tener deuda? ¿Cree que puede tener solución la deuda histórica? Exacto, ahí las preguntas donde queremos conversar junto al profesor Ángel Parra Sepúlveda. Y usted, profesor, ¿cree que tenga solución la deuda histórica? ¿Cree que tenga solución la deuda histórica? Pensamos que tenemos fe de que podría haber una solución, pero lo estamos viendo muy difícil por todos los problemas que ha habido de es que el presidente Boric prometió en su campaña que iba a pagar la deuda histórica. El 21 de noviembre de 2021 salió en todos los diarios, el Líder de San Antonio, las últimas noticias de que él iba a hacer una reparación de la deuda histórica, no se podía pagar completa porque era mucho dinero. Entonces, él dijo, yo cuando suba mi gobierno voy a hacer una reparación. Pero, ¿qué pasó? Él nunca en ese momento dijo que estaba sujeto a una reforma tributaria. Entonces, cuando ahora la tiró en el proyecto de ley de reforma tributaria, en el cual supuestamente se iba a pagar la reparación de histórica y el proyecto se rechazó, quedaba en el aire. De tal manera que dijo que ahora va a hacer un pacto social, no sé en qué va a quedar eso. Tendrá que buscar recursos de algún lado, porque si no quiere decir que no cumplió su palabra. No cumple su palabra. Y un presidente que no cumple su palabra no sería un hombre de honor. Entonces va a tener que buscar los recursos como sea. Ahora, ¿qué pasa? Que la nueva propuesta que está haciendo, y que es parte del movimiento nacional de paralización que hay ahora, está ofreciendo pagar solamente el 25% de los profesores en la primera parte, en el año 2024, o sea, es decir, 25% son alrededor de 15.000 profesores, porque eran 80.000, y después han muerto más de 20.000, quedan como 60.000, el 25%, 15.000, pero no da un parámetro de cómo se pagaría, a quiénes. Habla por rango etario, por edad, por enfermedades catastróficas, en base a liquidaciones de pensiones. Entonces, ¿pero quién lo va a decir eso? Él, una comisión médica, una comisión especial. Se va a demorar mucho, le va a ir un montón de documentos, vamos a tener que hacernos exámenes, ecocardiogramas, etcétera, un montón de exámenes, todo. Entonces, es un problema para el adulto mayor, un gasto, una pérdida de tiempo. La propuesta es que se les pague todo, una reparación, un bono no tan alto, pero que se les pague todo, o pague el bono en 2 o 3 cuotas. Exacto. Pero no le pague solamente al 15%, páguele a todos. Estamos muriendo profesores todos los días, de norte a sur del país, a lo largo y ancho. Entonces, sería muy injusto que le pagara solamente un 25%, y eso no va a ser ahora. Recién tiraría el proyecto de ley en diciembre. Claro. Y eso sería el 2024, la muerte de vacaciones de los parlamentarios. En marzo del 2024, claro. Y de pagarse esa primera parte sería el segundo semestre del 2024. Y el 75% restante que quedamos, ¿cuándo nos pagaría? ¿El 2025? ¿El 2026 cuando se van? Se van el 11 de marzo del 2026.
no alcanzaría a pagarse. Entonces hay que buscar un arreglo. Pero nadie no quiere entender eso, tanto el ministro Nicolás Cataldo y de todos los que han ido antes, como la dirección nacional del Colegio de Profesores, que no se la juegan. Se la juegan más por los activos, lo que está bien, porque los activos tienen altos problemas. Pero nosotros también hemos tenido problemas durante 42 años. No podemos pagar más. Entonces estamos muy dolidos. Exactamente, profesor. Es ahí donde uno tiene esta consulta para decirle, ¿se harán cargo los políticos con los profesores? Con los profesores, porque dentro de todo, como usted lo menciona muy bien, han fallecido muchísimos profesores esperando la deuda histórica, el pago de la deuda histórica, y no pasa nada. Es lamentable la situación que viven actualmente los profesores jubilados en nuestro país, y es la idea, esta conversación, hablar del territorio, hablar de nuestra gente, como es el profesor Ángel Parra Sepúlveda, su historia ligado al Instituto Comercial de San Antonio por muchos años, y también a lo que refiere esta deuda histórica que la familia docente la necesita urgente, si eso no cabe duda. Y es ahí es el llamado a los políticos de turno a que miren a futuro y que se hagan responsables con el colegiado, con los profesores, para que tengan una solución. Llegando a la recta de esta grata conversación, profesor, le queremos dejar los últimos minutos para que envíe algún mensaje, algún saludo, alguna opinión respecto a todo esto que hemos planteado en esta grata conversación, profesor. Bueno, el mensaje que le mando yo a los profesores activos y pensionados es que se unan. El problema es que aquí hay mucha desunión, es uno de los gremios más. Es un gremio conflictivo, yo lo vivo por 42 años o más, desde que estaba trabajando, y ahora que estoy pensionado lo veo igual. Es muy poco lo que hemos mejorado. Hay mucho divisionismo en los gremios, de tal manera que al no haber una unión, la fuerza se debilita. ¿Qué pasa? Aquí en San Antonio tenemos un caso de que hay escuelas que van a ir a paro, que están en paro, otras no están en paro, y lo mismo pasa a lo largo de Chile. Entonces, claro, es lógico, si el ministerio ve que hay una división, unos colegios en paro, otros no, a ganancia de, como dice el dicho, a río revuelto, ganancia de pescadores. Exacto. Claro. Y ha sido así por los últimos años, este río revuelto, como usted menciona muy bien, porque la pelota la toma el otro, y no hay solución. Claro, que resulta que si se olvidan todos, los activos, los jubilados, todos hicieran un solo grupo, no habría problema. Si se dan todo a paro, ejercen más poder, exacto, más presión. Pero no, estamos yendo 50% paro, 50% no, entonces no, así no funciona la cosa. O vamos todos o no va nadie. Si no hay otra opción. Entonces la idea es que sean uno solo. La única manera. Si no, yo le doy otro horizonte favorable o futuro a esta reparación de la deuda histórica. Hemos llegado incluso a perder hasta la fe ya en eso. Esperemos que llegue la solución a esta deuda histórica. Agradecer el tiempo, profesor, esta conversación, la hemos coordinado, sabemos los tiempos. También lo complejo que refiere de todo esto, post pandemia, y estar conversando junto al profesor Ángel Parra Sepúlveda para conocer in situ la situación de los profesores, la deuda histórica, esta famosa y conocida deuda histórica que el Estado de Chile que le debe a nuestros docentes, que el docente, sabemos, deja el alma en el aula, prácticamente pasan a ser los segundos papás, están prácticamente más tiempo que los papás con los niños, y es ahí la formación, la importancia de la educación en Chile. Pasa por el fortalecimiento a la educación, el respeto a nuestros profesores, y uno de esos es la deuda, el pago de la deuda histórica. Profesor,
muchas gracias por venir a los estudios de Radio Galáctica, gracias por venir a conversar junto a nosotros. ¿Y algún saludo final que le quiera dejar a alguien, a su familia? Muchas gracias a usted, Alfredo, y a Radio Galáctica por haberme invitado a conversar acá un poco sobre este problema que nos aflige tantos años y visibilizarlo a más personas, compartirlo para que la gente se dé cuenta de las necesidades de los productores pensionados, que estamos, como le decía, en una situación muy difícil, prácticamente en un nivel de pobreza. Y es un tema, profesor, es un tema, por eso el llamado ahí importantísimo. Muchas gracias por venir acá a los estudios, y esto queda en la multiplataforma de Galáctica, en Spotify, en YouTube, y ahí nos pueden ver. Chao, profesor, que tenga una buena semana, que esté muy bien. Gracias a ustedes. Hasta luego.